Mi marido, de 47 años, en su lecho de muerte, decidió confesarme, dijo que la hija que criamos no era mía sino de su cuñada, que en aquel entonces, mientras yo estaba inconsciente después del parto, intercambió a mi bebé con el hijo de su cuñada, pero el hijo de su cuñada desarrolló una fiebre alta a los 6 años y, debido a un tratamiento médico tardío, sufrió daño cerebral. Quizá mi expresión fue realmente espantosa, él lloró amargamente, se arrepintió y me dijo que lo sentía, prometiéndome que, si hubiera una próxima vida, aún así querría casarse conmigo y pasar una vida entera compensándome. Ya había conspirado contra mí durante toda una vida y aún así se atrevía a pensar en una próxima vida. Solo los inútiles depositan sus esperanzas en una reencarnación inexistente y una venganza en otra vida. En cuanto a mí, yo suelo saldar cuentas en el acto y, además, después de tantos años, ¿acaso no había notado en que se parecía la niña a él o a su cuñada? Sane se encerró en el estudio. En cuanto regresó del hospital con los resultados del examen, permaneció allí toda la tarde sin salir. Yo sabía que estaba alterado, así que no lo molesté. Al poco rato sonó el timbre, cuando abrí, la cuñada de Sane, Lidia, estaba de pie afuera, con su hija siguiéndola de cerca, la niña que se había quedado con discapacidad intelectual tras sufrir una fiebre alta a los 6 años. Lidia frunció el ceño y lo primero que me dijo fue: Serena ya volvió. Serena es mi hija, este año cumple 22. Y todavía está en la universidad. Negué con la cabeza y dije que no. ¿Qué pasa? Lidia me ignoró, me empujó con el codo y entró a la sala como si estuviera en su propia casa. Metí a Sophie, que estaba en la puerta. Y al darme vuelta vi a Lidia sentada en el sofá con los brazos cruzados, mirándonos. Fiona, desde este ángulo, tú y Sophie sí se parecen un poco. Su mirada no era amistosa. Las comisuras de sus labios se curvaron en una media sonrisa. No respondí, no era la primera vez que decía que Sophie se parecía a mí, no éramos parientes de sangre, ¿cómo podría su hija biológica parecerse a mí? Acababa de sentarme frente a Lidia cuando continuó con impaciencia. Sane ya está así y aún así planeas ocultárselo a Serena. Los resultados de Sane llevaban en nuestras manos poco más de 2 horas, como se había enterado Lidia de todo tan rápido. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del estudio. Sane, que había estado encerrado desde que volvió, finalmente salió. Su mirada se posó en Lidia, sus labios se separaron levemente, pero la palabra cuñada nunca llegó a salir. El informe de seguimiento de hoy confirma que Sane está en una etapa avanzada de cáncer de pulmón, con síntomas de metástasis y diseminación. Al haber perdido la mejor ventana de tratamiento, solo le quedan unos pocos meses de vida. Tras un momento de contacto visual, Lidia habló primero. Sane, sigo pensando que no deberíamos ocultárselo a Serena, ella es tu hija, ¿no crees? Enfatizó las palabras, tu hija. Sane guardó silencio durante largo rato antes de responder. No deberíamos ocultárselo. Intercambiaron palabras, a ratos cruzando miradas, completamente ajenos a mi presencia. Fingí no notarlo. Incluso en mi juventud no me habría importado. ¿Qué sentido tenía alterarme por un hombre moribundo ahora? Sane casi no tenía parientes a su lado, sus padres y su hermano mayor habían fallecido hacía tiempo. Y aparte de nuestra hija y de mí, solo quedaban su cuñada Lidia y yo. Cuando Sane estaba por llamar a Serena, di un paso al frente para detenerlo. Las vacaciones de verano de Serena empiezan en 2 semanas, puede esperar unos días más. Tras pensarlo un momento, Sane asintió y guardó el teléfono. La expresión de Lidia se ensombreció y me lanzó una mirada de reojo. Eres una madre muy controladora, ¿no? Comentó. Sonreí y dije, como padres, ¿cómo no pensar en nuestros hijos? Es cierto, ella insinuó con intención. Qué lástima la tonta de mi familia, aunque quisiera hacer planes para ella. No serviría de nada. Sophie estaba sentada a mi lado, jugando distraída con los dedos, completamente despreocupada, en fuerte contraste con la mirada calculadora de su madre, una joven de 20 y tantos. Con el cabello rapado, ropa que no le quedaba bien, la piel oscura por el sol, no parecía en absoluto una chica. Sane se acercó y se sentó del mismo lado del sofá que Lidia, dejando un asiento de por medio. Con todos presentes,
Le pregunté a Sane cómo pensaba proceder con el tratamiento. Sane se pellizcó el puente de la nariz, lucía exhausto. Aún no lo he decidido. Su semblante era terrible, desde el diagnóstico parecía que toda la vida se le hubiera ido del cuerpo. Lidia mantuvo la cabeza baja, entretenida con el teléfono, como si no oyera, quizá para evitar que los pacientes pierdan las ganas de vivir. Los médicos siempre son ambiguos. No dicen directamente que la enfermedad sea incurable ni aseguran que se pueda curar, solo dan la ilusión de que, con el tratamiento adecuado, aún puede haber esperanza. Sane había sido engañado por esa ilusión. A lo largo de los años en los negocios, había ahorrado algo de dinero. Si decidía tratarse, los gastos posteriores no serían un gran problema. En ese punto, Lidia intervino de repente. Creo que deberíamos optar por un tratamiento conservador, así no sufriría tanto. El rostro de Sane se puso aún más ceniciento. Para él, tratamiento conservador equivalía a rendirse. Por lo general escuchaba a Lidia en asuntos de su vida, pero esto era distinto. Por mucho que uno se jacte de no temerle a la muerte, cuando se enfrenta de verdad al borde, siempre aparece un miedo innato a lo desconocido, y cuando ese miedo se amplifica, surge un deseo abrumador de sobrevivir. Lidia dijo que quería quedarse en mi casa, alegando que le preocupaba que yo no pudiera cuidar sola de Sane y que, como cuñada, debía quedarse a ayudar. Sane no dijo nada. Solo me miró como pidiendo mi opinión. Yo todavía tenía trabajo y pensaba contratar a un cuidador para Sane, pero como Lidia se ofreció, no tenía razón para negarme. Entonces te molestaré, cuñada. Lidia frunció los labios. Somos familia, no hace falta ser tan formal, fiel a sus palabras. Esa noche Lidia se acomodó en el sofá con una mascarilla facial, maratoneando dramas, y aún así encontró tiempo para darme órdenes para que bañara a su hija. Dijo que no recordaba cuando la pequeña tonta se había bañado por última vez. Fiona, ¿podrías darle un baño rápido? Sophie veía la televisión. Una persecución de Tom y Jerry la tuvo riéndose largo rato. Aún recuerdo lo inteligente y adorable que era esta niña antes de los 6 años, ahora verla así. Es su destino tener semejante madre. Sophie y Serena nacieron el mismo día, con Serena 3 horas mayor. Sophie no había terminado de ver caricaturas y se resistía a venir conmigo. Lidia le lanzó una mirada de asco y gritó, «Ve a bañarte». Pude sentir claramente como el cuerpo de Sophie temblaba con violencia. Se agachó, se cubrió la cabeza y soltó un grito fuerte. Era una reacción de estrés por haber sido golpeada con frecuencia. El ruido era tan fuerte que Sane salió de su habitación. Miró a Sophie agachada en el suelo, abrazándose la cabeza y gritando. Luego miró a Lidia con impaciencia. «¿Por qué le gritas?» Lidia soltó un resoplido frío. «De verdad me arrepiento de no haberla estrangulado al nacer». Mientras decía esto, me lanzó varias miradas. De principio a fin, me mantuve al margen con una mirada fría y distante. Lidia solo tenía a Sophie como hija en esta vida. Como decidiera criarla era asunto suyo. Nadie tenía derecho a intervenir. Cuando los amigos de Sane se enteraron de que estaba enfermo, vinieron en tropel a visitarlo. Con tanta gente en casa a la hora de comer era incómodo, así que reservé un hotel cercano. Los que vinieron eran amigos de muchos años, colaboradores de Sane durante largo tiempo, y, conscientes de su estado, solo sacaban temas que lo animaran y recordaban anécdotas divertidas del pasado. Durante ese tiempo noté que alguien llamado Tyson parecía conocer a Lidia. Sus miradas se cruzaban varias veces, como si intercambiaran mensajes sin palabras a través de las expresiones. Tyson no me dejó una impresión profunda. Solo había empezado a relacionarse con Sane hacía unos pocos años y su amistad no parecía especialmente cercana. Incluso Sane se sorprendió de su asistencia ese día. Los observé con discreción. En un momento Lidia salió y Tyson la siguió enseguida, excusándose para ir al baño. No fueron los únicos que se levantaron de la mesa, varios amigos también se habían retirado en ese lapso, así que su salida no levantó sospechas. Regresaron casi 20 minutos después, uno tras otro. Al volver, Tyson estaba claramente de mejor humor, hablaba más y, fuera intencional o no, terminó sacando el tema de las propiedades. El ambiente en la mesa se volvió pesado por ese asunto.
la sonrisa desapareció por completo del rostro de Sane y la mano con la que sujetaba los palillos tembló de manera incontrolable. El amigo sentado junto a Tyson le dio un codazo en broma intentando aliviar el ambiente. ¿Para qué sacar eso? Sane tiene por delante mucha suerte y vitalidad. Apenas dijo eso, surgieron asentimientos. Viendo que el ambiente mejoraba, Lidia dijo de repente, no se equivoca, Sane, si no es por otros. ¿No deberías al menos pensar en el niño? Cuando dijo otros, su mirada recorrió mi rostro, destilando malicia. Sane y yo dejamos los palillos al mismo tiempo, no había manera de seguir esa comida. Bebí 2 copas de vino y me fui a la cama temprano. No sé cuánto dormí cuando me despertaron discusiones apagadas. Lidia y Sane discutían, ya fuera en la sala o en el estudio, no estaba claro. Abrí la puerta apenas y oí que mencionaban el nombre de Serena y algo sobre un testamento. ¿Qué más quería Lidia? ¿Acaso también quería que Sane la incluyera en su testamento para repartirse la propiedad? A lo largo de los años, Sane y yo habíamos tenido carreras separadas, fuera del trabajo, también se asoció con amigos en varios negocios, si ganó dinero o no, lo ignoraba, nunca hablamos de ingresos. Los gastos del hogar y las necesidades de Serena siempre se compartieron. Yo sabía que Sane llevaba años apoyando en secreto a Lidia, que tenía una hija con una edad mental de 5 o 6 años. Lidia no podía trabajar. Yo elegí fingir que no sabía nada. Al día siguiente, Sane dijo que ya había tomado una decisión, seguiría el plan de tratamiento que propuso el médico. Como era de esperar, solo respondí, de acuerdo. Tras un momento de silencio, Sane agregó, Fiona, quiero redactar un testamento. Me acerqué y le tomé la mano. Sane, no pienses de más, sigamos el tratamiento del médico, aún no estamos en ese punto. Los ojos de Sane se enrojecieron, algo poco común. Aún así insistió en hacer el testamento. Dijo que solo teníamos a Serena como hija y quería dejarle todos sus bienes, preguntándome si tenía alguna objeción. Lidia intervino con sarcasmo, Serena es su hija, ¿por qué tendría objeciones? Mientras hablaba, evitaba mi mirada, solté una leve risa, sí, Serena es mi hija. Así que por supuesto no tengo objeciones. Al oír esto, Sane y Lidia se relajaron visiblemente. Durante ese periodo, mientras Sane recibía tratamiento de manera activa, también consultaba abogados para redactar el testamento. En apenas medio mes había perdido la mayor parte del cabello y su aspecto empeoró a simple vista. Contraté a un cuidador para ayudar a Lidia a cuidar de Sane. Lidia dijo que ayudaría, pero estaba acostumbrada a su libertad, como iba a quedarse en el hospital. Además, parecía que recientemente había tomado un amante. Los dos eran inseparables. No solo no iba al hospital a cuidar de Sane, también le endosaba a Sofía al cuidador y a la enfermera. La enfermera estaba descontenta y se quejó conmigo, así que le aumenté el salario. Al fin y al cabo, el dinero del cuidador lo pagaba Sane. Cuando por tercera vez no vi a Lidia en el hospital, le pregunté a Sane si su cuñada no había venido esos días. Sane había adelgazado mucho, el rostro amarillento y el cabello tan ralo que parecía un anciano. Nada que ver con su yo seguro de antes, negó con la cabeza, como sin ganas de hablar de ella. A lo largo de los años Lidia había cambiado de amante una y otra vez, no es que Sane no lo supiera. Simplemente ya no tenía derecho a detenerla, ni la voluntad ni la energía. Me senté junto a la cama y le di 2 buenas noticias. El médico dijo que mañana puede recibir el alta y Serena regresará mañana también. Al oírlo, Sane por fin se relajó. Llevaba tiempo cansado del hospital y esperaba el regreso de Serena. El día que Serena volvió, Lidia, que no había aparecido en más de una semana, también llegó. Serena, recién llegada y al enterarse de que su padre estaba gravemente enfermo, lloró largo rato en brazos de Sane. Sane también se emocionó, pero la consoló. Lidia estaba cerca, inusualmente perdida, mirando a Serena como si fuera su propia hija. Serena se secó las lágrimas. Tomó la mano de Lidia y dijo, tía, escuché que has estado ocupada cuidando a mi papá todo este tiempo, gracias por tu esfuerzo. Lidia sonrió radiante, ay, niña tonta, somos familia, ¿qué hay que agradecer? Los 3 juntos parecían una familia de 3, mientras Sofía y yo dábamos la impresión de ser
extrañas. Durante los 2 meses de vacaciones de verano, Lidia casi no salía, ella y Serena cuidaban juntas de Sane, a menudo las veía charlar y reír, la mirada de Sane se posaba con frecuencia en ellas. Llena de satisfacción, el tiempo pasó rápido. Cuando Serena volvió a la universidad, Lidia también se fue de mi casa y solo venía de vez en cuando. El ánimo de Sane empeoró día a día y perdió todo el cabello en el segundo mes de quimioterapia. Serena le compró pelucas y gorros, la mayoría del tiempo Sane las miraba apenas y casi no las usaba, ya casi no salía. La pérdida severa de peso y el dolor lo hicieron cada vez menos dispuesto a moverse. Empecé a sentir que la forma en que Sane me miraba últimamente se volvía cada vez más extraña, como si me debiera algo, que podría haber hecho para fallarme. Ya había hecho un testamento dejando todo a mi hija Serena. 3 meses después, Sane, que ya no podía ni beber agua, de repente dijo que tenía hambre y su ánimo pareció mejorar de golpe. El cuidador me llamó rápido, ambos sabíamos que era la lucidez final. Yo había usado un viaje de trabajo como excusa y no lo había visitado por más de medio mes. Cuando lo vi, me quedé en shock. En solo medio mes estaba reducido a piel y huesos. Me senté en la silla del cuidador y le pregunté cómo se sentía. Sane me tomó la mano, su rostro tan delgado que parecía piel sobre hueso, esbozó una sonrisa tenue. Me siento mucho mejor, es como si la fuerza que perdí antes hubiera vuelto. Esto debe ser la lucidez final. Cuando los órganos conspiran para un último esfuerzo, como no iba a saber Sane su estado, me miró largo rato, luego se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, Fiona, lo siento mucho. Su apretón en mi mano se tensó, aunque ya casi no tenía fuerzas, para mí solo se sintió como si me sujetara un poco más firme. Sane dijo que, si no me decía estas palabras, no podría descansar en paz ni siquiera después de morir. Eso despertó mi curiosidad. Sane, ¿hiciste algo para traicionarme? Sane evitó mi mirada, y tras una larga pausa, finalmente admitió, Fiona, Serena es en realidad mi hija con Lidia. En aquel entonces, cuando estabas inconsciente después de dar a luz, yo intercambié a los 2 bebés. Mi visión se oscureció por un momento y tardé bastante en recuperar la voz. ¿Estás diciendo que Sophie es en realidad mi hija? Sane bajó la cabeza, no se atrevió a mirarme ni a responder. ¿Pero cómo podía ser posible? Cuando Serena tenía 12 años, hicimos una prueba de paternidad y los resultados confirmaron que era mi hija biológica. Siempre supe que Sane me detestaba desde antes, cuando su hermano y mi difunto esposo murieron juntos en un accidente minero. Tras la muerte de mi esposo circularon rumores sobre él y su cuñada. Mi suegra me expulsó a casa de mis padres, me maldijo llamándome asesina de maridos, culpándome por la muerte de su hijo. Esa acusación era absurda. Fue ella quien había arreglado el trabajo en la mina a través de contactos y aún así terminó echándome toda la culpa. Apenas estuve unos días en casa de mis padres cuando mi cuñada empezó a golpear cosas y mirarme con desprecio, hablando con sarcasmo. Mi madre, temerosa del mal carácter de esa cuñada, solo me aconsejó que me volviera a casar rápido mientras aún era joven. Fue por entonces que la familia de Sane envió a una casamentera a proponer matrimonio. Ese año Sane ya tenía 25 y su familia era tan pobre que apenas tenían que comer. Ninguna familia decente querría casar a su hija allí. Cuando la casamentera vino, mi madre no dudó mucho en aceptar. Al principio pensó en pedir dote, pero al ver mi vientre, al final no se atrevió a abrir la boca. Antes de casarnos, le dije a Sane que solo había descubierto mi embarazo después de la muerte de mi esposo. Era comprensible si no podía aceptarlo. Tras dudar durante mucho tiempo, Sane aún así aceptó casarse conmigo. Su familia tenía mala reputación en el pueblo. Su padre había muerto temprano, su madre padecía una enfermedad crónica y tomaba medicamentos todo el año, y ahora incluso su hermano mayor había fallecido. Los aldeanos decían que el feng shui de la tumba ancestral de su familia era malo y por eso la vida les era tan dura. Si Sane no se casaba conmigo, bien podría haber terminado soltero toda la vida. Ni siquiera tuvimos banquete de bodas, solo me puso una flor roja en un auto prestado, me llevó de mi casa a la suya y eso contó como matrimonio. No fue sino hasta después de casarnos que descubrí la relación entre Sane y su cuñada Lidia.
entonces comprendí que me habían engañado, pero no podía hacer nada, no tenía ni un centavo y mis padres no me aceptarían de vuelta. Dejar a Sane significaba no tener a dónde ir. Fui pasando los días sin rumbo hasta que tuve más de 2 meses de embarazo, justo cuando Lidia también dio positivo. Hice las cuentas una y otra vez y finalmente entendí que había una alta probabilidad de que el hijo de Lidia fuera de Sane, nunca había albergado malicia hacia otros. ¿Por qué entonces todos a mi alrededor conspiraban contra mí? Las palabras de un hombre moribundo son sinceras. Sane divagó, arrepintiéndose de las necedades de su juventud. ¿De verdad se arrepentía? Por supuesto que no, solo esperaba que, si de verdad existían jueces en el inframundo, sus pecados pesaran un poco menos. Sus lágrimas cayeron gota a gota sobre el dorso de mi mano, se ahogaba en sollozos. Apenas podía hablar. Fiona, te hice mal a ti y a Sophie, si hay una próxima vida, puedo volver a casarme contigo, pasaría toda mi vida compensándolas a las dos. Conspiró contra mí toda su vida, allanándole el camino a Lidia incluso en sus últimos momentos. Como alguien así merecía siquiera hablar de una próxima vida conmigo, retiré mi mano de la suya, limpié cada dedo con una toallita húmeda. Así que hiciste ese testamento dejando todas tus propiedades a Serena solo porque sabías que ella es tu hija biológica. Sane volvió a usar su vieja táctica del silencio. La misma con la que me castigaba en nuestra juventud cuando discutíamos, quedarse completamente callado, sometiéndome al abandono emocional. Llevas más de 20 años conspirando, convirtiendo a mi hija en una tonta y dejándole todo a la hija que tuviste con tu cuñada. ¿Cómo puedes creer que te perdonaría? Sane cerró los ojos, el gesto lleno de dolor. Fiona, no puedes encontrar en tu corazón, al ver que estoy a punto de morir, ¿por qué me haces esto? Lo interrumpí, en aquel entonces te pregunté claramente tu opinión. Dije que si no podías aceptar a la niña no teníamos que casarnos o podíamos considerar un aborto. Fuiste tú quien aceptó dejarme quedármela. Sane no respondió, obstinado solo en buscar mi perdón. Dijo que se estaba muriendo y que si no lo perdonaba no descansaría en paz, pero si esas cosas ya estaban hechas, ¿por qué temer no descansar? Le pregunté. Sane, si yo hubiera intercambiado a las niñas, ¿me perdonarías? Su mirada turbia se posó en mí y respondió casi sin pensar, sí, Fiona. Sé que en esta vida te he fallado, hagas lo que hagas, te perdonaría. Al oír eso sentí alivio, forcé una sonrisa fría. La fiebre alta de Sophie cuando tenía 6 años, se podía haber curado, ¿verdad? Como Lidia siempre pensó que Sophie era mi hija, no la llevó al hospital a tiempo, deseaba que Sophie muriera. Más tarde, el médico dijo que Sophie tenía altas probabilidades de vivir de manera independiente si recibía rehabilitación. Sane y yo estábamos allí entonces y Lidia incluso pidió la opinión de Sane. ¿Qué dijo Sane? Sane mostró una expresión renuente, pero dijo, si no puede recuperarse para ser normal, no hay por qué perder tiempo ni dinero, todo es destino de esta niña. Pensaron que Sophie era mi hija y dijeron que todo era destino cuando la niña se volvió lenta, pero ¿y si Sophie hubiera sido su hija desde el principio? Afuera se oyó a la cuidadora hablando con alguien, parecía que alguien había llegado, pero por alguna razón no entraron. Miré a Sane intentando atravesar su carne para ver qué pensaba de verdad. Sane, cuando dijiste que querías casarte conmigo, yo también lo pensé mucho, creí que si de verdad me tratabas bien, sin duda construiría una buena vida contigo. Nunca le tuve miedo a las dificultades, aunque tu familia era paupérrima, aún así salí adelante poco a poco contigo. Sane bajó la cabeza, su rostro demacrado ya sin expresión, pero conspiraste contra mí una y otra vez. Ni siquiera mi hija se salvó, cada palabra fue como una cuchillada directa a su corazón. Sane, cría a Serena más de 20 años, Lidia no la crió ni un solo día, nunca se te ocurrió que ella podría negarse a reconocer a Lidia y solo reconocerme a mí como su madre. Sane levantó la cabeza y me miró con calma. Fiona, sé que me maldecirás por decir esto, pero Serena es mi hija biológica con Lidia, lleva nuestra sangre. Ese vínculo está grabado en sus huesos. Dijo que Lidia se lo había contado a Serena hacía mucho tiempo. Se reconocieron como madre e hija en el 2º año de preparatoria de Serena. Apenas cayeron esas palabras,
la puerta de la habitación se abrió de golpe y Lidia, que llevaba rato escuchando detrás, entró con una sonrisa triunfal. Fiona, ahora que ya lo sabes todo, es hora de devolverme a mi hija Serena. Por supuesto, puedes llevarte a tu pequeña tonta cuando quieras. Al ver mi silencio, siguió, criarla no ha sido fácil todos estos años, lo sabes, los tontos son mucho más difíciles de manejar que la gente normal. Me miraba como si yo fuera una tonta. Así me ha mirado todos estos años, pero ¿quién es la verdadera tonta? Solo yo lo sé de verdad. Viviendo entre ellos tuve la ilusión de ser la única sobria en un mundo intoxicado, por eso lo soporté una y otra vez. Sabía que solo dejando que actuaran con arrogancia podría reír al final, pero ahora ya no había necesidad de aguantar más. Les pregunté, siempre han dicho que Serena es tu hija biológica, ¿alguna vez hicieron una prueba de paternidad? Sane y Lidia se quedaron congelados. Lidia me miró con desdén. Cuando Sane tomó a la bebé, yo también estaba ahí. ¿Qué sentido tendría hacer una prueba? Creo que uno no debería irse de este mundo con arrepentimientos, especialmente Sane, después de todo. Fuimos marido y mujer, así que saqué las copias del examen de paternidad que siempre llevaba en la bolsa, le arrojé una a Lidia y la otra a Sane. ¿Qué es esto? Lidia lo hojeó con indiferencia, pero al ver el nombre de Serena, su rostro se llenó de incredulidad y de inmediato pasó a la última página. ¿Cómo es posible? El informe mostraba que Serena y yo éramos biológicamente madre e hija. Les expliqué con calma que cuando Serena tenía 12 años, ya la había llevado a hacerse una prueba de paternidad. Nunca hicieron una con Sophie. Sane también quedó atónito. Su mente confusa no podía procesarlo por mucho tiempo, solo murmuró, yo claramente intercambié a las niñas. Sí, él las intercambió, pero después yo las volví a intercambiar. Como no iba a desconfiar de un hombre que ya estaba involucrado con su cuñada antes de casarse, después de enterarme de que se casó conmigo solo para encubrir sus asuntos sucios con su cuñada, me volví aún más cautelosa con ambos. Al verlos completamente pasmados, casi aturdidos, seguí hurgando en la herida. Ustedes dos son verdaderamente despiadados, tratar así a su propia hija, que se siente haber arruinado a su propia hija, convertirla en una idiota. Si Lidia hubiera tratado bien a Sophie, como una joven perfectamente sana habría terminado así. Al principio, al ver cómo trataban a Sophie, no lo soportaba, pero luego entendí que la trataban así porque pensaban que era mi hija. En ese instante, toda mi compasión desapareció. La misericordia con el enemigo es crueldad hacia uno mismo. Toda la vitalidad de Sane se agotó por fin, se desplomó en la cama del hospital, con los ojos abiertos, exhalando su último aliento. Me sentí algo confundida. ¿No te estabas arrepintiendo de haberme fallado? Incluso dijiste que me compensarías en la próxima vida. Ahora ya no tienes que arrepentirte, no me debes nada, no estás feliz, y además, te pregunté hace un momento que si yo hubiera intercambiado a las bebés. ¿Me perdonarías? Dijiste que me perdonarías si hiciera lo que hiciera. Sane ya no podía hablar, sus ojos perdieron el foco, mirando al vacío. Aunque sus labios aún temblaban ligeramente, como murmurando algo, Lidia por fin reaccionó, se lanzó hacia Sane, lo agarró del pecho de la bata con ambas manos. Sus palabras salieron atropelladas. Sane, el testamento. Tenemos que rehacerlo. El abogado. Sí, primero hay que contactar al abogado. Buscó su teléfono con desesperación para hacer la llamada, mientras veía como las pupilas de Sane se dilataban. Pronuncié las palabras finales que había preparado. No puedes hacer tantas cosas malas. Te alcanzará la retribución. Cuando Tyson llegó al hospital con el abogado, Sane ya había exhalado su último aliento. Sus ojos estaban abiertos y por más que intenté no pude cerrarlos. Tal como dijo, si no lo perdonaba, no descansaría en paz, pero al final supongo que no necesitó mi perdón. Lidia explicó de manera confusa los hechos al abogado, quien hizo algunas preguntas y finalmente revisó el informe de paternidad que yo le había entregado, ajustó sus lentes y dijo, este informe de ADN es auténtico. Si lo que dicen es cierto, entonces el testamento surtió efecto en el momento en que el testador lo estableció. Ahora que el testador ha fallecido, el testamento no puede modificarse.
La voz de Lidia se quebró de desesperación, pero esa no es su hija biológica, mi hija es su verdadera hija. ¿Cómo puede ir la herencia a una extraña? El abogado negó con la cabeza. Una vez que Sane estableció el testamento y designó explícitamente a Serena como beneficiaria, la herencia debe distribuirse conforme a lo estipulado en el testamento, sin atenerse ya al orden legal de sucesión. Es posible dejar la herencia solo a los hijos y no al cónyuge mediante testamento. En otras palabras, si no hubiera existido ese testamento, Lidia podría haber luchado por una parte de la herencia usando los informes de paternidad de Sofie y Sane. La razón por la que tenía tanta prisa en que Sane hiciera el testamento era para evitar que yo, como esposa, me quedara con la mitad de los bienes. Llegado el momento, siendo honesta, no me importaba tanto la riqueza de Sane. He trabajado todos estos años y mi salario es más que suficiente para mantenernos a Serena y a mí, pero ¿quién rechazaría algo que llega gratis? Ella conspiró aquí y allá, pero al final se quedó sin nada, mientras que yo, que nunca conspiré, lo gané todo. Al enterarse de que Lidia no había obtenido los bienes de Sane, el rostro de Tyson se ensombreció. Lanzó algunas maldiciones y se fue furioso. Solo estaba con Lidia. Por la herencia, ahora que no había esperanza, no pudo ni fingir un segundo más. Lidia seguía negándose a creerlo. Me había envidiado la mayor parte de su vida y no podía aceptar que toda la fortuna hubiera caído de repente en mis manos con la muerte de Sane. Lo que más le costaba aceptar era que Sofie fuera realmente su hija. Nadie mejor que ella sabía cómo había tratado a Sofie durante más de 20 años. Insistía en encontrar a Serena, convencida de que mi prueba de paternidad era falsa, y exigía hacer otra prueba con Serena. Serena no se opuso, mantuvo una actitud amable. Tía, puedes arreglarlo, tengo tiempo estos días. Lidia prácticamente arrastró a Serena al hospital por la prisa. El informe urgente estaría listo en 24 horas. Lidia era de las que no se rinden hasta no tener otra opción. Al recibir el informe final, perdió por completo la esperanza. Después de conspirar incansablemente durante media vida, al final terminó allanándome el camino a mí y a mi hija, la ira. La llevó directo al hospital. Supe que tenía deudas afuera y esperaba usar la herencia para convencer a Serena de cubrir parte de ellas. Ahora todos sus planes se vinieron abajo. No es que Serena tuviera una gran capacidad de aceptación, yo ya le había contado toda la verdad cuando tenía 12 años. Criada solo por mí, había sido fortalecida muchas veces, y esta vez realmente entró en juego. Debo admitir que Sane siempre fue muy bueno con Serena, aunque esa bondad probablemente se debía en gran parte a que creía que Serena era su hija biológica. Al principio Serena tuvo dificultades para aceptar todo, estuvo decaída durante mucho tiempo, pero al comprender la conspiración que Sane y Lidia habían urdido contra mí, al final eligió estar de mi lado. Me dijo, mamá, no hiciste nada malo, no debieron tratarte así. En el primer año de preparatoria de Serena, Lidia empezó a contactarla en secreto, tal como sospechaba. Lidia cree que Serena es su hija biológica, ahora que Serena ya creció. Quiere recuperarla. Cada vez que Lidia contacta a Serena, ella me lo cuenta. Serena tampoco entiende, me pregunta, mamá, ¿por qué papá no se casó con la tía en aquel entonces? Yo también pensé en eso. Después de que murió su hermano, pudo haberse casado con su cuñada, no es común, pero tampoco inaudito. No fue hasta después que entendí que no soportaba el chisme del pueblo y tampoco estaba tan satisfecho con Lidia como había imaginado. En el fondo, Sane era muy cobarde, lo cual puede verse en la miseria de su familia. Un hombre adulto debería ser capaz de abrirse camino donde sea que vaya, pero él se conformaba con la situación. En realidad, había otra razón por la que Sane no se casó con Lidia entonces. A la madre de Sane tampoco le gustaba Lidia. Su hijo mayor iba bien con la carpintería, pero como Lidia se quejaba de que no ganaba suficiente y discutía constantemente con él, terminó empujándolo a trabajar en la mina. La madre de Sane decía exactamente las mismas palabras que mi antigua suegra, afirmaba que Lidia era una asesina de maridos. Muchas mujeres perdieron a sus esposos en ese desastre minero y muchas viudas cargaron con la etiqueta de asesinas de maridos. Esos grilletes los impone una mujer a otra. Las emociones reprimidas siempre tienen que encontrar una salida. El bien y el mal,
la verdad y la mentira, ya no pueden describirse con palabras. La madre de Sane tampoco me quería, especialmente después de enterarse de que estaba embarazada, fue despectiva y directa, declaró que debía abortar al niño antes de entrar a su casa. Después no sé qué le dijo Sane, pero dejó de mencionar el aborto, solo insistió en que después de ese parto debía tener pronto otro hijo. Carne y sangre de Sane. Por desgracia, mi cuerpo quedó demasiado dañado tras el parto y ya no pude volver a concebir. Sane dijo que trataría a mi hija como propia. Por un instante me conmoví, pero agradecí no haber perdido nunca la cabeza por amor. El día que di a luz, Lidia se cayó en el patio, el bebé en su vientre. Que no estaba a término pero llevaba tiempo diciendo que si lo estaba, también estaba por nacer. Lidia y yo dimos a luz en el mismo hospital. Desde entonces me mantuve alerta. La caída de Lidia parecía muy sospechosa, como si hubiera esperado expresamente a dar a luz el mismo día que yo, siempre. He confiado en mi intuición, así que me mantuve vigilante todo el tiempo. Después del parto estaba tan exhausta que apenas podía mantener los ojos abiertos, me mordí la punta de la lengua para no dormirme. Examiné con cuidado a mi hija y solo después de ver una marca de nacimiento roja detrás del lóbulo de su oreja permití que el agotamiento me venciera, tal como sospechaba. Cuando desperté, Sane me puso alegremente al bebé en los brazos. Los recién nacidos tienen el rostro arrugado y casi todos se parecen, pero mientras Sane no miraba, revisé las orejas del bebé, no había ninguna marca detrás del lóbulo. Entonces empecé a dudar, ¿la marca había sido solo un sueño? Por suerte no soy de las que se quedan con dudas. Si sospecho, actúo. Soportando el dolor le pedí a Sane que sostuviera al bebé y dije que quería visitar a su cuñada. Sane estaba algo renuente, pero no tuvo más remedio que cuidar a ambas parturientas. Su cuñada tampoco podía prescindir de él. En esos años, dar a luz significaba quedarse en el hospital solo un día antes de volver a casa. Si mi hija había sido intercambiada de verdad, tenía que devolverlas antes de salir del hospital. En ese entonces las cámaras de vigilancia eran escasas. Tras confirmar que la hija de Lidia sí tenía la marca roja detrás de la oreja, empecé a planear cómo devolver a las niñas. Solo había una oportunidad, cuando salíamos juntas del hospital hacia casa. Mientras Sane ayudaba a Lidia a salir por la puerta y subir al auto, usé la velocidad más rápida que tuve en mi vida para cambiar las mantas de las dos bebés. Lidia se negó a rendirse y me demandó, decidida a recuperar la herencia que dejó Sane. Yo tenía el testamento de Sane en mi poder. ¿Cómo podría tener éxito? Además, Sane y Sofie nunca se hicieron una prueba de paternidad. Después empezó a jugar la carta de la víctima. Venía repetidas veces a mi casa a llorar y quejarse de lo difícil que era criar a Sofie y de que necesitaba dinero para el tratamiento médico. Pero la enfermedad de Sofie había sido descuidada por ella durante demasiado tiempo. Un día Serena leyó un libro y bromeó conmigo riendo. «Mamá, le contaste todo a papá antes de que muriera. ¿No tienes miedo de que reencarne y vuelva para vengarse? ¿Cómo podría existir la reencarnación? Aun si existiera algo tan bueno, no debería caer sobre la cabeza de los necios. Incluso si reencarnara con los recuerdos de una vida adicional, quizá todavía no sería rival para mí, una mente conspiradora. Profunda como el mar, acabará ahogándose sola. Es mejor ser abierta y honesta, caminar juntas bajo la luz».